te bendiga. Aquí estamos en el camino del profeta, una vez más aquí por la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Porque por su voluntad es que estamos aquí, ¿verdad? Para empezar. Y pues por amor a uno, ¿verdad? Que se digna mirar a nosotros, ¿verdad? Como su creación tan valiosa para Él, pero que delante de Él somos pues tan nada. Somos tan sucios, ¿verdad? Que no, como comentaba en mi video anterior, no merecemos nada de lo que nos da. No merecemos ni la salvación, no merecemos ni el llamado que hace para nosotros, mucho menos merecemos que deposite en nosotros ese poder, porque no es cualquier poder, o sea, es el poder del Dios que creó todo, el que está depositando en nuestra vida. Pero bueno, por eso precisamente es que le vivimos siempre agradecidos, ¿verdad? Y pues declarando y proclamando lo que Él quiere, lo que él anhela, y pues tratando de cumplir, ¿verdad? Con todas las cosas que alegren su corazón, es lo menos que podemos hacer. Y pues a lo mejor aquí con un cambio de un pequeño cambio de escenario, este, en esta ocasión quisiera hablar un poquito acerca de la parte más dolorosa de lo que es el ministerio profético. La parte dolorosa, o sea, el capítulo anterior estuve hablando del rechazo, ¿sí? Y bueno, en ocasiones, o sea, sí duele, sí es, sobre todo al principio, cuando vas apenas comenzando con tu llamado y que de repente todo el mundo como que se te voltea, o sea, ves que, por decir, no sé, de 10 personas cercanas que tenías a tu alrededor, nada más 2 se quedan contigo, así. Y ahora empiezas a discernir más cosas y todo eso te duele, muchas veces te duele las cosas que ves, las cosas que el Señor te revela. Hay veces que, por ejemplo, yo sí lo llegué a pensar, así como dijo Jeremías, es que a veces quisiera no saber, a veces de veras que hay cosas que las descubres o te las da el Señor, ¿verdad? Obvio, y a veces, o sea, te duele tanto que quisieras no haberla sabido. Pero más doloroso que eso todavía, más doloroso. Esto es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar, con lo que tenemos que aprender a soportar, ¿verdad? Eso, ahí sí, para que veas, eso sí duele, duele mucho. Que es cuando tú das una palabra profética y la desechan, la menosprecian. La menosprecian, porque te ven a ti en lugar de estar viendo, o sea, de dejarse llevar o de dejarse, ¿cómo decirlo? Permitir que el Espíritu Santo les muestre, ¿verdad? Si es la verdad o si no es la verdad. Ellos automáticamente te rechazan. Muchas veces hay personas que, por ejemplo, como comentaba en el video anterior, ¿no? O sea, ya te tienen entre ceja y ceja, como decimos. Ya te traen, decimos en México, te traen atravesada, o sea, no te pueden ver, no te pueden ver, menos cuando el Señor te empieza a usar. Sí, hay de todo hay en la iglesia del Señor, y muchos de ellos son, lógicamente falsos, ¿verdad? Pero también hay otros que son verdaderos, o sea, que sí son hijos de Dios, que sí son hijos de Dios, pero por algún motivo, ¿verdad? No creen en lo profético. O como dijo Jesucristo, o sea, nadie es profeta en su tierra, en su propia tierra. O sea, es mucho más difícil muchas veces que te escuche y que te tome en serio, por ejemplo, tu mejor amiga, o tu pareja, tu esposo, tu prometido, ¿verdad? O tus hermanas carnales, o tus papás, por ejemplo. Es mucho más difícil que te escuchen y que te tomen en serio tu palabra profética a que lo haga otra persona que no te conoce. Sí, y es muy doloroso porque te toca ver, ¿verdad? O sea, te toca ver las consecuencias de sus decisiones. Y eso es triste, eso es doloroso. O sea, desde el momento en que tú le sueltas palabra, por ejemplo, una muy querida amiga, hermana en Cristo, que vive en otro país,
Y desde hace, ya no recuerdo si fueron, ya van a ser 2 años que le dije yo que ella no debería estar allá, o sea, que ya el señor, o sea, él no la tiene allá, el señor no la tiene allá. Iban a recibir un préstamo, un crédito eh, no era préstamo, ya no recuerdo, pero iban a recibir un dinero, iban a recibir un dinero. Entonces, con ese dinero se iban a venir para México, pero el esposo la convenció de que no, y qué fue lo que hicieron, fueron y compraron un terreno allá en el país donde viven y ahí empezaron a construir. No, hombre, sentí el dolor del Espíritu Santo. O sea, sientes el dolor, es un dolor muy agudo, muy que hijo, eso te dobla toda por dentro, sí. Y sí, empezaron y ella, ay no, que mi casa y que mi casa y que mi casa. Y yo, aquí ya tienen una casa, aquí en México ella tiene una casa que le heredaron sus papás. Pero la familia del esposo vive allá, en aquel país. Ellos se conocieron en otro país, pero a él lo deportaron, a él, pero ya se habían casado con ella, entonces ella también se tuvo que ir con él. Y yo le dije, ¿y no era más fácil, o sea, desde allá, desde donde venían, no era más fácil haberse quedado aquí en Victoria que seguirle de frente hasta donde él es de Sudamérica? O sea, hasta el pasaje le salía más caro. Ah, no, pero es que te tienes que sujetar a tu esposo. Mentira, te tienes que sujetar a Dios. Tu esposo se tiene que sujetar a Dios. Y si tu esposo se sujeta a Dios, entonces tú te sujetas a tu esposo. Así es como funcionan las cosas. No de que a lo loco, nomás porque sí, nomás porque él quiere, porque él le parece, y porque él tiene sus razones carnales, tú ya vas a estar sacrificando todo, o sea, tu llamado, ¿verdad? Y el llamado de tus hijos, a lo mejor el matrimonio de tus hijos, ¿verdad? Y sabemos que el matrimonio no es cualquier cosa delante de Dios, o sea, Dios une ministerios, une propósitos. Entonces, todo lo que estás afectando, porque, ay, es que me tengo que sujetar a mi esposo, eso es legalismo, eso es, pues sí, es legalismo en pocas palabras. Es creer que la palabra de Dios es inmutable y siempre se aplica igual, y no importa la situación, ahí está, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se fueron, empezaron a construir su casa, pero no tenían ni agua, ni luz. Ahí donde vivían, mi amiga tenía que ir a lavar a un río. Ahí va con sus 3 criaturas, tiene 3 hijos. Y sufrió bastante, bastante. Y entonces le ofrecían una vivienda, los suegros, ¿verdad? Los papás del esposo tienen un lugar. Y ella no quería, y no quería, y no quería. Anduvo de casa en casa, se anduvieron cambie y cambie y cambie. Y ya no llevaban qué hacer, porque yo le dije, Dios ya no te quiere ahí. ¿Me explico? O sea, Dios le cerró todo. Y después andaban batallando, y hasta la fecha, eso te digo que a lo mejor ya van a ser como 2 años, porque yo me acuerdo que era como en verano, el año antepasado. Y hasta la fecha han padecido, ella se la pasa en cama enferma, deprimida, está en depresión y les han tocado hasta disturbios políticos ahí, guerrilla, o sea, cosas bien fuertes. Y yo, ay señor, cuando vi las noticias de que la guerrilla, que no es que Dios santo de mi corazón, no hombre, y todo por no haber escuchado la palabra profética. Para eso están los profetas, para eso. Entonces, no, es que mi amiga dice, no, es que los falsos profetas y que no sé qué, y yo, o sea, si existen los falsos es porque existen los verdaderos profetas. O sea, me estás diciendo que yo soy una falsa profeta, ¿verdad? Nunca le he dicho nada de eso, ya, pues te digo, ya estoy acostumbrada al menosprecio, al rechazo, a lo que tú quieras. Lo que me duele es que tienes que ver después cómo esa persona que no te escuchó paga las consecuencias, y las paga feo, feo. Otra persona también, es que mira, yo le dije, estaba separado de su esposa, y yo le dije, mira, tu esposa te ha utilizado desde el principio,
Ella ya no quería volver con él todavía quería volver con ella. Le dije, tu esposa no te ama, tu esposa te es infiel y te es infiel desde hace mucho, mucho, ¿eh? Y está utilizando a tu hija para manipularte. Le quitaba todo su sueldo, todo lo que él ganaba, se bañaba con jabón sote, o sea, con jabón de ese de ropa de lavandería, así, a ese grado llegó. Todo le da, o sea, hundido también, sumido en depresión y crisis de pánico y cosas así, insomnio, todo, por la separación que había tenido con esta mujer. Habían tenido muchos años de matrimonio, muchos. Ella tenía 2 hijas que no son de él se las crió. Entonces, pero tenían una hija, cuando se murió el papá de él, le heredó su casa a él. Entonces, justo ahí, ella se embaraza. Ya estaban juntos, ya andaban, pero ella ya no quería tener niños, según, ¿verdad? Que ay, que quién sabe. Ay, justo ahí se embaraza y pues ya se casaron, ¿no? Porque pues él ya tenía casa propia. O sea, desde el principio, ella, hasta él mismo una vez me contó, me dijo, es que su papá, ella me platicó que su papá le dijo, no, no te vas a encontrar otro menso que te agarre con 2 hijas. Y que por eso lo aceptó. O sea, ella descaradamente le dijo eso a él. Así. Entonces yo le dije, mira, le dije, pide la custodia de tu hija. Pide la custodia de tu hija porque su mamá la está pervirtiendo. Le está enseñando, la mamá tenía una conducta sexual promiscua enfrente de la muchachita. La muchachita ya tenía 14 años cuando yo los conocí. Incluso la muchachita hasta se me acercó a mí a platicarme. Claro que su mamá me aborreció luego, ¿verdad? Y yo le decía, a tu hija le están maltratando, a tu hija le están así. Y él nunca me quiso creer porque la esposa, ex esposa, porque ya se divorciaron, tiene un espíritu de Jezabel. Y ya está madurando. O sea, la esposa ya tiene sus 47, por ahí, algo así. 48 años tiene, por ahí, algo así, casi de mi edad. Y y ya el espíritu que tiene está madurando bastante. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, no, es que yo no quiero tener problemas con ella. Le dejó la custodia de su hija. O sea, ahora la hija ya no lo quiere ni ver. Ahora ya no quiere, pues lógico. Se sintió porque él no se la, o sea, él le había dicho, te voy a llevar conmigo, y no lo hizo. La dejó con la mamá la insulta, la mamá, o sea, la maltrata en todos los sentidos, la abandona, la deja con la abuela todo el santo día, hasta en la noche. Deja que su pareja con la que anda ahora ella, que es el hombre por el que dejó a mi amigo, ¿verdad? Deja que el tipo ese se meta a la recámara de su hija. O sea, yo que seguramente, permíteme, pero aquí, ¿qué tienes que estar tú haciendo? Hasta se le ha sentado en la cama y todo, a ver, tú no tienes nada que estar diciendo en la recámara de mi hija. Así de simple, ¿no? Entonces, la muchachita, pues, ahora ya tiene 17, ya va a cumplir 18 años. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que ahora ella también ya se volvió jezabelica. Ahora la muchachita, ya, te digo, ya llegando a los 18 años, la muchachita ya ha llegado a cosas tan feas, tan extremas, tan bajas así, que tú dices, hijo de su, tiene 17 años, tiene 16 años. Qué bárbara, o sea, te espantas. ¿Qué va a hacer cuando tenga 30? O sea, las personas con espíritu de Jezabel, una de las cosas bien feas de ese espíritu, de lo peor que tiene ese espíritu, es que es una posibilidad prácticamente nula de que esa persona se arrepienta. Es prácticamente nula. Solamente que tú, por ejemplo, hayas sido con, ya veniste a Cristo, ¿no? Ya tienes su amor, pero el espíritu de Jezabel entra por heridas, entra por rechazo y también entra por ¿cómo se llama? Por sobreprotección. Entra por sobreprotección, así se vuelven jezabélicas, se vuelven manipuladores, no nada más las mujeres, también hay muchos hombres, entre ellos mi ex esposo. ¿Qué estaba diciendo? Bueno,
Entonces, cuando tú ya habías conocido a Cristo, entonces el amor de Cristo te ayuda, ¿verdad? Que a lo mejor te hirieron mucho y te contaminaron por el espíritu Jezabel. O por ejemplo, en mi caso, yo llegué a tener contaminación. ¿Por qué? Pues porque estaba casada con él. Y pues en la relación íntima, ¿verdad? En la relación sexual, pues ahí se transfiere. Entonces yo tenía contaminación jezabélica. Y también me lastimaba mucho, me maltrataba. O sea, era para volverme Jezabel. Pero mi Señor me tuvo misericordia. O sea, yo ya había conocido a mi Señor y ya había tenido con él un encuentro personal. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó. Eso fue lo que me ayudó, Señor. Tengo ganas de, o sea, cuando pasaron las cosas más feas, así traumáticas, feas, yo le decía, Señor, es que perdóname, Señor, porque por lo que estoy pensando, no lo quiero ni decir. Perdóname, o sea, lo que quiero hacer. O sea, tengo ganas de vengarme, de destrozarle la vida, de esto y lo otro. Ahí empieza ya el Jezabel. Entonces, eso fue lo que me ayudó. Pero si toda tu vida has crecido en un ambiente así y nadie te dice nada, pues ¿qué esperanzas tienes? Ahora la muchachita esta ya no tiene salvación, ya no se va a salvar. Ya es narcisista, ahorita ya es narcisista y manipuladora pero, o sea, yo a sus 17 años, ¿qué esperanzas que tuviera esa facilidad y frescura para seducir a un hombre? Así lo hubieras visto, o sea, me quedé yo así, no puedo creer que sea la misma niña que yo conocí. Porque yo la conocí de 14, pues todavía estaba más chiquilla. ¿Y todo por qué? O sea, ahora fíjate, el alma de tu hija se perdió. ¿Qué? O sea, ¿qué cosa más fea que eso? ¿Y todo por qué? Porque no escuchó la palabra profética. Porque no quiso aceptar la palabra, no quiso aceptarla, como te dije. Es más fácil que te escuche un extraño a que te escuche tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu hermana. Es más fácil, porque nadie es profeta en su propia tierra. Aún así, ¿verdad? Pues ¿cómo no les vas a dar la palabra? Si Dios te está diciendo que lo hagas. O sea, si Dios te está poniendo claramente en su vida, por ejemplo, este hombre pasó por muchas cosas que yo pasé, nada más que su violencia no fue al grado de causarle tantos, ¿cómo te diré? La violencia de él no llegó a lo físico, digamos, no llegó a lo físico. A él le hacían violencia de otra manera también, o sea, psicológica y emocional, y también hasta la fecha él tiene un lazo enfermizo con su ex esposa, y la hija, ni se diga, la hija no deja, no, le controla todo, le quiere controlar todo a la hija, y nada más, ay, no me quieres dar esto, no me quieres hacer caso en esto, ya no voy a verte. Ya se divorció, ahora ya le está pasando la pensión, la ex esposa le vendió una camioneta y él se endeudó. Ahorita no está recibiendo nada de sueldo, porque todo su sueldo está por la ex esposa. La ex esposa le vendió la camioneta que ella tenía, toda descompuesta, hasta le quitó la batería nueva que él le acaba de poner para entregársela a él. Así. Una persona, pues es el mundo, la ex. Entonces, y él se endeudó, y la mitad de su sueldo se le iban a estar pagando esa camioneta. Pidió un préstamo para comprarle. ¿Por qué? Porque la fulana, perdón la palabra, pero me inspira indignación, quería comprarse otra camioneta. Y ahí va el otro, ahí va. Le compra la camioneta, se endeudó. Después viene lo de la pensión de la chamaca, ya no recibe sueldo. Ahora tiene que trabajar sábados y domingos para él tener sus ingresos. Y todavía, de ahí, ay, ya no me llevas a comer, ay, ya no me llevas a ninguna parte, ay, quiero que vengas a Monterrey a verme, así, le exigen, porque la chamaca esta no le pide, le exige, y ese es un rasgo narcisista. Los narcisistas, ellos creen que es tu obligación darles lo que ellos quieran, no importa lo que sea, te lo tienen que dar, no hay de que, o sea, tú no tienes libre albedrío para un narcisista. Ellos piensan que no, o sea, ¿por qué? ¿Cómo vas a hacer algo que yo no quiera? No, espérate, tú tienes que, yo de plano me salí de ese redil, yo, me distancié completamente, porque ya sé por dónde va, ¿verdad? Todo eso, toda esa situación, y yo no quiero ver, cómo va a caer esa persona.
Yo no quiero, o sea, ver la decadencia, ¿va? Los extremos a los que pueden llegar. Un hijo narcisista hasta te puede matar para quedarse con la herencia antes de tiempo. Así de simple. Porque un narcisista te ve como una cosa. No eres un ser humano, no tienes derechos, no tienes nada para un narcisista. O sea, tienes que hacer lo que ellos digan, se acabó. Hasta ahí. O sea, no. Ellos tienen que ser tu Dios, en pocas palabras. Entonces, ¿y todo por qué? Porque no escuchó la palabra profética. Y así te puedo contar un chorro de ejemplos, muchísimos ejemplos de personas que tú les das la palabra de sabiduría, ¿verdad? Porque en el ministerio profético, o sea, como dije, no es solamente la palabra profética, perdón. Palabra profética es cuando Dios está diciendo algo y que muchas veces, no siempre, predices cosas del futuro, ¿no? Pero también en el ministerio profético te da el Señor palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Por ejemplo, te da estrategias específicas para una situación determinada. Por ejemplo, cuando me acuerdo cuando el Señor me empezó a usar, ahí qué diferencia, ahí de veras qué diferencia. En esa iglesia donde yo empecé, que ya comenté, ¿verdad? Que la pastora me aborrecía, y porque era prima de mi ex, y su mamá también. Pero el pastor sí tenía temor de Dios. Yo no sé, o sea, yo me imagino que él vio, ¿verdad? Que la palabra que se le daba se cumplía. Entonces, o sea, él sí escuchaba. Una vez recuerdo mucho que yo le dije, bueno, en una palabra, yo no, ¿verdad? Yo se la entregué, ¿verdad? Pero era de Dios. Que el Señor le dijo, pues, me corrijo, le dijo, pide que tu congregación sea purificada, pide que todos sean purificados. Y el pastor le sacó la vuelta a eso, le sacó. Ahí sí no quería y no quería. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que purificar quiere decir que te van a empezar a venir pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Del pastor predicando desde el púlpito, todo desvelado, se veía que se le había pasado muy mal. Yo no sé qué problemas traería, ¿verdad? Pero se veía mal el pastor. Y en ese día, ya nos pusimos a orar todos juntos como iglesia, ¿verdad? Y pidió la purificación. Y yo, bendito sea Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Que al siguiente el Señor le manda más palabra profética y le dice, ya, bueno, ya pediste purificación, ahora pide unción. Ahí sí, luego, el pastor, luego, mis respetos, mi hermano lo amo mucho en Cristo, luego, ¿no? A todos, también como iglesia, era lo que me gustaba mucho de esa congregación, era una congregación grandecita o sea, me refiero a que mediana, pues, no era una congregación de 20 gente, sino éramos como 300 personas. Entonces, todos juntos orando, imagínate cómo se ponía ahí, ¿verdad? Bien bonito bien bonita la atmósfera. Entonces, vamos a pedir unción y oye, pues empezaron a levantar un chorro de ministerios, hasta ministerio para infantil. Una de las hermanas que sabía trabajar con niños y que había trabajado ella de payasita y así. Oye, pues hasta eso. Ministerio infantil para eventos, ministerio de eventos. O sea, una cosa preciosa que se empezó a desatar en esa congregación. ¿Por qué? Pues porque el pastor tuvo la humildad y la sabiduría, ¿verdad? Entonces, pues sí, dentro de las muchas cosas dolorosas que vives en el ministerio profético, el Señor es bien celoso con los profetas. Sí, papá es bien celoso con los profetas. Papá siempre está guardando tu corazón de que no se te desvíe, siempre. Eso al mismo tiempo, por supuesto, pues para nosotros es una bendición bien grande. Porque pues, o sea, pues te está asegurando, ¿verdad? Tu lugar en su corazón, en él. Pero también, él es muy celoso. No, o sea, no quiere que nadie, los profetas generalmente son personas que sí tienen un corazón sensible.
pero el Señor te tiene que formar. Te forma, te procesa, te hace pasar por cosas bien duras, bien duras, bien duras. Si la mayoría de muchas personas que quieren ser profetas supieran todo lo que implica, todos los procesos que tienes que pasar, que lógico, yo no te puedo decir vas a pasar esto y esto y esto, porque cada persona es diferente. Pero si supieran de lo que están hablando, no envidiarían la carga, el ministerio profético, no lo envidiaría a nadie. Y yo te aseguro que de hecho, yo creo que muchísimos no lo buscarían ni lo que desearían, perdón. Yo no estoy hablando muy raro. Si supieran. Porque el Señor sí te apega mucho a su corazón. Y eso, pues lógico, es una bendición. Pero sí, o sea, por ejemplo, o sea, si Él se pone celoso hasta de tus hijos, te los quita. Por ejemplo, en mi caso, no que se murieron mis hijos, pero el Señor me quitó la custodia. Pues fue el diablo, como tú quieras, ¿no? Pero todo viene de Dios a final de cuentas. O sea, es Dios el que permite. ¿Por qué? Porque yo vivía a través de mis hijos. Eso ya lo estaría hablando en mi otro canal de Mujer en Sanidad. Pero así es el Señor con los profetas. Es bien celoso, bien celoso. Te guarda de que así. No, espérate, a ver, te me estás enamorando demasiado. Por ejemplo, a ver, calmada, espérate. Y luego órale, prueba, desierto, rechazo, o sea, otra vez. ¿Me explico? Y y pues bueno, ese es el trato con el Señor, ¿verdad? Y en ese trato, pues sufre uno, o sea, sufres hasta de lo que no te imaginas, de cosas que ni te esperas que vayas a sufrir. Pero lo más doloroso, lo más feo, así que sí te penetra, te corta adentro, es cuando las personas rechazan la palabra profética. Me acuerdo mucho del de Samuel, el profeta Samuel, cuando lloraba por el rey Saúl, que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Ya sabía lo que le iba a pasar a Saúl, porque pues no escuchó la palabra profética, no obedeció como Dios lo había dicho, y ya iban muchas veces. Entonces, es algo así parecido. Y muchas veces hasta te enojas con esas personas, o sea, te da coraje, porque te desesperas, porque no puedes hacer nada más. ¿Me entiendes? A veces hasta te puedes volver un poquito incisiva, así, o incisivo, ¿no? De que, o sea, por tratar de que esa persona escuche, o sea, le presionas a veces. Y ahí es donde sí tenemos que tener cuidado, porque nosotros no podemos obligar a nadie a nada. O sea, si Dios nos dio libre albedrío, si Él respeta la decisión, nosotros también tenemos que respetarla. Entonces, ahí es parte ya de que lo único que te puede sanar es meterte con el Señor y pedirle que te consuele. Es lo único que te puede sanar, porque son heridas también, esas son heridas. Sí, o sea, tú le dices y le dices y le dices, y no, y hacen lo que quieren. Y al rato ahí los ves que vienen contigo, llore y llore, desesperados, y que no tengo ni que comer, y que quién sabe qué. ¿Por qué? Porque no escucharon. ¿Por qué? Porque te menospreciaron. Ay, no, es que yo no creo en lo profético. Bueno, pues peor para ti, porque la Biblia dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Sí? Entonces, pues aquí creo que caben los dos consejos, ¿verdad? Número uno, si tú no eres profeta, pero por alguna razón estás mirando esta transmisión, este video, sé sabio, sé sabia. Yo no te digo que hagas todo lo que el profeta te diga, tampoco. No podemos depender de un profeta, no podemos depender de nadie, porque si no lo que va a pasar es que Dios va a hacer fallar a ese profeta. ¿Para qué? Para que tú no dependas de él. O te lo va a quitar, se va a ir por otra parte, algo va a pasar para que no dependas de ese profeta. Siempre tú tienes todas tus decisiones, o sea, el profeta confirma, ¿verdad? Pero si tú tienes una relación con Dios, Dios primero te lo va a decir a ti. Te lo va a decir. O de alguna forma, no digo que lo vas a escuchar, pero de alguna forma Dios te va a hablar a tu vida. Y te vas a hacer sentir lo que tienes que hacer. Pero si te manda un profeta, que muchas veces ni siquiera tú lo buscas,
Así pasa. ¿Pero por qué? Porque Dios al profeta se lo puso en su corazón. Y viene y te da un consejo. Y tú también lo sientes en tu corazón. Entonces ahí ponle atención, sigue orando. Sigue orando. Ay, no, es que me tengo que sujetar a mi esposo. No, 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 espérame. Primero te tienes que sujetar a Dios. Primero. Porque si no estás idolatrando a tu esposo, todos los ídolos te consumen. Te roban la vida. Entonces no, tienes que escuchar a Dios. A Dios. No, es que mi mamá, se va a enojar mi mamá, que se enoje. No, es que, porque no te voy a decir tampoco que la obediencia, inmediatamente siempre todo te va a salir súper bien y ya. No. La Biblia está llena de ejemplos y de historias y de pasajes de hombres que obedecieron a Dios y tuvieron que pagar un precio bien caro. Por ejemplo, José, cuando no permitió que lo sedujera la esposa de su amo. Él hizo lo correcto y como quiera, tuvo que ir a dar a la cárcel. Y no nada más él, o sea, muchísimos ejemplos. O sea, pues es algo, no es novedad, ¿verdad? Que muchas veces la obediencia a Dios, te va a costar cosas. Pero esas cosas que te cuesta es porque no son indispensables en tu vida. ¿Me explico? No son tú crees que son, muchas veces tú piensas que son indispensables. Por ejemplo, yo pensaba que yo no podía vivir sin mis hijos. Pero ¿qué fue lo que Dios me demostró? Que sí, puedo vivir sin mis hijos. Y no solamente vivir. Si le puedo servir a Dios sin mis hijos, puedo soportarlo, puedo estar sin mis hijos. Porque como quiera los hijos, bueno, excepto por mi Fercho, que él se va a quedar, o sea, él pues tiene parálisis, ¿verdad? Él siempre iba a ser mi bebé, como quien dice, aunque ya tenga 23 años. Va a cumplir primero Dios en abril. Pero mi otro hijo, o sea, los hijos están de pasada en tu vida, ¿no? Y muchas veces las mamás nos aferramos demasiado a los hijos. Eso está mal. ¿Sí? Otras veces es a tu mamá, por ejemplo, a tu papá, ¿no? A tu papá o a tu mamá, cualquiera de tus papás. ¿Ya te casaste? Pues ni modo, mijo, pues ya te casaste. Ahora, aunque se enoje tu mamá y se va a emberrinchar y lo que tú quieras, pero ahí Dios, o sea, tú ponlo en manos de Dios, ¿no? Que Él toque el corazón de tu mamá. Y si tu mamá no se deja tocar por Dios, bueno, pues entonces tú como quieras no te debes de mover de donde Dios quiere que estés. ¿Me explico? Ahí ni necesitas profeta porque ya conoces la ley de Dios. Mientras más tú conozcas la ley de Dios, mejor te va a ir. Por eso dice en Josué, en el primer capítulo, que nunca se aparte este libro de la ley de ti, de tu vida. Y medita en ella de día y de noche, dice, O sea, meditar en la ley. No es solamente saber lo que dice ahí. Yo ya me sé el capítulo ese. No, tienes que meditar. O sea, ¿por qué traigo este versículo? ¿Por qué hoy amanecí pensando en ese versículo? Medítalo. Y Dios te está revelando una joya. Es una piedra preciosa que te está entregando. Medítalo. Porque dice, meditarás en ella y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Dios te está dando la clave para que te vaya bien, pues. Y luego vienen y dicen, no, es que soy cristiana, tengo que sufrir. Es que no, dejo que Dios haga. O sea, tampoco vas a dejar que Dios se encargue de todo siempre. Va a haber cosas que las tienes que hacer tú. Va a haber pasos que los tienes que hacer tú, va a haber decisiones, va a haber veces que te tienes que plantar firme. Y eres mi esposo y yo sé que eres mi esposo y que me tengo que sujetar a ti, pero Dios está diciendo otra cosa y yo me aferro. No, es que te tienes que sujetar. No, en eso no, porque Dios no está de acuerdo. Punto. Se acabó y Dios te va a proteger, te va a respaldar a ti. ¿Me entiendes? Ahí ya se necesita valentía. Por eso también en Josué dice, sé fuerte y valiente. ¿Sí? No temas ni te canses, o sea, no desmayes, pues. Entonces, bueno, me extendí. Si no eres profeta, ¿verdad? Ten sabiduría. Pide al Señor, o sea, que te confirme. Muchas veces le puedes pedir tú el consejo al profeta y el profeta no te va a contestar luego, O sea, él lo va a poner en oración y a ver qué Dios le dice. Y entonces ya te lo da, ¿verdad? Otras veces
simplemente no te va a contestar, porque puede ser que Dios ya te haya dicho a ti o que Dios lo va a hacer. Entonces al profeta ya no le va a revelar nada. Pero si te está diciendo por aquí vete, por aquí vete, por aquí vete, tómalo en cuenta, tómalo en serio. Sí, o sea, no estoy diciendo hazlo como tal y como te lo digan. Bueno, si Dios te confirma, entonces sí, hazlo tal y como te lo digan, tal y como te lo digan. Así como el rey Saúl tenía que haber matado a quién, a todos, a todo y también los animales, tal y como se lo dijo el profeta, así lo debió haber hecho y le hubiera ido bien. ¿Sí? Ahora, si eres profeta, si tú tienes el llamado profético, como decía, tienes que aprender a que así va a ser. ¿Sí? Esto, o sea, no duele, digo, el rechazo, como dije ya, no duele tanto como eso. Eso es lo más doloroso. Cuando desprecian la palabra que viene del Espíritu Santo. Tú sientes la constricción del Espíritu Santo. O sea, se siente bien feo, bien feo. Entonces, lo que vas a hacer es meterte con el Señor, te vas a meter a tu lugar secreto y ahí llórale. Ahí llórale y ayúdale a que te dé consuelo. Porque te va a tocar ver esas personas cuando o sea, tú les previenes, espérate, no, ahí hay un barranco, no, espérate, no, yo me voy, y te va a tocar verlos caer. Muchas veces te va a tocar verlos caer. Y ni modo. O sea, tú tienes que aprender a respetar los procesos de Dios con cada persona. Tienes que aprender a eso. Que hay procesos que, por ejemplo, si estás casado, como matrimonio lo van a vivir juntos. Pero hay procesos que lo vas a vivir tú, pero no tu esposa o tu esposo. Y hay otros que lo va a vivir tu cónyuge, pero tú no. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo ahorita, mi prometido está en un proceso muy fuerte. Está en un proceso bien fuerte. Pero a mí el Señor me dijo, tú no tienes por qué estar mal. El proceso no es, el juicio no fue para ti, me dijo. Fue para él y para todas esas personas. Tú no deberías de estar atravesando ese proceso. Entonces ahí entendí yo, ok. O sea, si los te procesa aparte, todavía dentro del matrimonio. Con más razón cuando se trata de tus papás o de tus hermanos en la sangre, ¿verdad? En la carne, o de amigos, ¿verdad? Y pues respetar ese proceso, ni modo. Orar, seguir orando por esa persona, seguir orando por esa persona. Hasta que el Señor te dé paz, hasta que el Señor pues sí, si esa persona se aferra en no obedecer a Dios, por lo menos que tú, como dice Ezequiel 33, ¿verdad? Tú ya libraste tu alma, de ti ya no, pues tú hiciste lo que estaba de tu parte, ¿no? Pero para que Dios también te sane de eso, te sane, porque también eso te puede llegar a infectar. Cualquier herida se puede infectar, cualquiera. Tú te puedes llegar a enojar con una persona, guardarle hasta rencor, porque no obedeció la palabra profética. Y ahora a la vez, como dice en los Proverbios 1, 2, por ahí, creo que es el capítulo 2, que dice, la sabiduría clama en las calles, ¿hasta cuándo simples van a entender? ¿Hasta cuándo? Dice, yo te pongo aquí enfrente todo para que te vaya bien, dice, pero por cuanto yo llamé y no me contestaste, y te busqué y no me escuchaste, yo también me voy a reír de ti cuando venga tu calamidad. Cuando eso que tanto temes te arrase como torbellino, así bien fuerte. Yo pasé por ahí, yo misma pasé por un proceso así, de no haber escuchado la palabra profética, y me fue como en feria, ¿sí? Entonces, orar por esa persona para que Dios le revele, pues la verdad, ¿sí? Y que le quite sus temores. Si la persona a veces no es todavía convertida, puedes atar los demonios que tenga esa persona, porque obviamente va a tener demonios, pero no los puedes expulsar, porque no se ha entregado a Cristo. O sea, a menos que esa persona ya tenga una comunión y vaya a seguir una vida cristiana, entonces sí echa fuera el demonio. Pero si no se ha convertido, o si está como que sí, como que no, puedes atar a ese demonio, amordazarlo, para que en ese momento la persona, su voluntad quede, y su pensamiento, ¿verdad?, quede liberado, o sea, fuera de la acción de ese demonio. Lo atas y lo amordazas, o sea, ese demonio no puede hablarle. ¿Me explico? Por ejemplo, el espíritu de Acab, de mi amigo.
¿no? Su ex esposa era Jezabel, pues él obviamente tenía espíritu de Acab. Entonces, atabas y amordazabas ese espíritu de Acab. Y y otros tipos, dependiendo del caso, ¿no? ¿Y para qué? Para que esa persona en ese momento por lo menos tome la decisión correcta. ¿Sí me explico? Ya pasó el golpe, bueno, pues ya pasó la decisión, bueno, bendito Dios, corrigió el camino, ¿verdad? Que como quiera, creo que por lo que yo he visto o lo he escuchado, creo que sí, esta persona está enmendando su camino, creo que sí está, ya se había entregado a Cristo, pero las hijastras, ni siquiera la hija, las hijas de la ex esposa, las dos hijas más grandes, le empezaron a hacer bullying ahí, como decimos aquí, le empezaron a presionar, que porque, ay, mira, ahora estabas a la iglesia, ¿cuánto? Y el hombre dejó de ir a la iglesia. Lo que todos sabemos, ¿verdad? Los que ya tenemos un poquito más de tiempo en Cristo, el diablo siempre te va a tratar de regresar a donde te tenía antes, no te va a soltar así de fácil. Entonces a él ahí, como él creció, te digo, su ex era jezabélica, imagínate, bien controladora, bien intimidante, yo la conocí. Las hijastras igual, una es más así, más tranquilita, pero también es una viborita. Y la hija le grita, lo trata como quiere. Imagínate cómo está él, o sea, el miedo que les ha de tener para permitir todo eso. Y aún así, ¿verdad? Poquito a poquito, pues ni modo, pues ahora ya creo que él está enderezando su vida, pero todavía no se ha entregado bien. O sea, no volvió a Cristo. Sí se entregó a Cristo, pero se alejó. Imagínate. O sea, el Señor lo liberó, pero ¿qué fue lo que pasó? Que él se alejó, se apartó. Pues vinieron 7 demonios peores, 8 con el que ya tenía, y lo volvieron a apresar. Entonces quedó peor que como estaba. Y pues ni modo, fue su decisión. Pero nosotros no podemos controlar la decisión de los demás. Entonces yo solamente sí oro por él, por su salvación, por su sanidad, más bien dicho. La salvación yo sé que ella la tiene, pero por su sanidad y por su liberación, porque Dios tiene un gran propósito con ese hombre, yo lo sé. Y pues eso es lo que tenemos que hacer como profetas, nada más. O sea, intercesores, ¿verdad? Somos intercesores también. Muchos dicen que el sacerdote es el que representa al pueblo delante de Dios. No es cierto. Bueno, sí, también los sacerdotes en la antigua dispensación, sí, ¿verdad? El sacerdote era el que iba ahí delante de Dios y todo. Pero en el mundo espiritual, el profeta es el punto de encuentro. El profeta habla en el nombre de Dios a los hombres y también habla a Dios en el nombre de los hombres. O sea, intercesor, pues, profetas. Y hay profetas que tienen un llamado más fuerte de intercesor, que también tienen visión espiritual y tienen sabiduría y todo, pero tienen ese llamado más marcado de intercesión. Hay muchísimos tipos de profetas. Pues espero que te sirva esto que te estoy compartiendo, ¿verdad? Espero que en tu caminar profético, pues tú sigas adelante, que no permitas que nada de eso te detenga, ¿verdad? Porque dolor va a haber, tristeza va a haber, decepción va a haber. Pero lo más peligroso, yo pienso, en estos casos es la frustración. La frustración y la desesperación. Entonces ten cuidado, no presiones, porque ahí el enemigo puede tomar ventaja de ti. Y ya te metes tú también en problemas. Y problemas gruesos. Por el tipo de espíritus que se mueven ahí. Pues imagínate, ya es manipulación. O sea, que quieras controlar y que quieras manipular. Entonces ten mucho cuidado cuando tú des una palabra y no la quieren escuchar. ¿Sí? Si sale al tema, bueno, lo puedes volver a mencionar, pero no vas a andar atrás de esa persona para que haga lo que tú le dijiste. ¿Me explico? O mejor ora y que Dios ponga las condiciones. Eso sí sería, también es otra manera de moverse de Dios. Pues que Dios te bendiga, que Dios te siga usando con gran poder, que Dios te siga haciendo madurar, crecer. Y pues por aquí nos vemos, hasta la próxima. Se despide